Había algo en el aire aquella noche de 1946 que ningún periodista podría explicar con palabras convencionales. Los reporteros habían llegado con sus libretas, sus cámaras y su escepticismo profesional, preparados para documentar otro evento religioso más. Pero lo que presenciaron les quitaría el aliento y desafiaría cada paradigma racional que poseían. En una época donde la religión estadounidense se había vuelto fría, predecible y mecánica, donde los púlpitos resonaban con sermones sin vida y las congregaciones se adormecían en ritualismo vacío. Algo extraordinario estaba a punto de sacudir los cimientos mismos de lo que significaba encontrarse con lo divino. El mundo estaba saliendo de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las almas estaban rotas, la fe estaba tibia, y el materialismo comenzaba a devorar la espiritualidad genuina. Pero Dios, en su soberana sabiduría, estaba preparando un instrumento, no un teólogo de renombre, ni un orador elocuente de los grandes seminarios, sino un humilde guardabosques de Kentucky, un hombre marcado desde su nacimiento por encuentros sobrenaturales que desafiarían la lógica humana. William Marion Branham nació en una cabaña de troncos en las colinas de Kentucky, el 6 de abril de 1909 en una familia tan pobre que la miseria era su compañera diaria. Pero desde el momento en que llegó a este mundo, lo sobrenatural lo marcó. Su madre contaba que cuando nació, una luz extraña entró por la ventana de la cabaña y se posó sobre el bebé, un presagio de lo que vendría. A los 7 años, mientras jugaba bajo un árbol de álamo, escuchó una voz audible que le dijo: «Nunca bebas, fumes ni contamines tu cuerpo de ninguna manera, porque hay una obra para ti cuando seas mayor». El niño quedó aterrorizado. No era una voz en su mente, era tan real como si alguien hubiera hablado junto a él. Pero no había nadie allí. Durante años, William creció atormentado por estas experiencias, sin entenderlas, sintiéndose extraño y aislado. Trabajó como guardabosques, se casó, intentó vivir una vida normal. Pero Dios tenía otros planes. En 1933, de Minonverde, durante un bautismo en el río Ohio, sucedió algo que dejaría a miles de testigos presenciales sin habla. Mientras William bautizaba a la 17ª persona, una luz brillante descendió del cielo como una estrella fugaz, y se detuvo sobre él. Miles la vieron. El cielo se abrió. Una voz habló desde la luz: «Como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tu mensaje será el precursor de su segunda venida». Los periódicos locales lo reportaron. Las fotografías quedaron documentadas. No era fanatismo, era un hecho observable que desafió toda explicación natural. Pero el verdadero punto de quiebre en la vida de Branham llegó en mayo de 1946, en una noche que cambiaría el curso de su ministerio y sacudiría el mundo cristiano. Después de años de lucha, pérdida personal, había perdido a su esposa y su hija en circunstancias devastadoras, y profunda búsqueda de Dios. William estaba solo en una pequeña cabaña, orando, ayunando, llorando delante del Señor. Había renunciado a su pastorado. Estaba quebrantado, vacío, desesperado por una palabra de Dios. Entonces, a las 11 de la noche, sucedió. Una luz verde esmeralda llenó la habitación. El aire se hizo pesado con la presencia de lo eterno. Y allí, en esa luz, apareció un ser angelical, alto, con ojos penetrantes, vestido de blanco. El ángel le habló: «No temas. Soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso, para decirte que tu peculiar nacimiento y vida incomprendida han sido para indicar que debes llevar un don de sanidad divina a los pueblos del mundo. Si eres sincero cuando oras y puedes lograr que la gente crea, nada resistirá tu oración, ni siquiera el cáncer». William cayó al suelo, temblando. No era una emoción fabricada. No era sugestión psicológica. Era un encuentro tan real, tan tangible, que su vida nunca volvería a ser la misma. El ángel le dijo que se le darían 2 señales. La primera, que podría detectar enfermedades tomando la mano derecha de una persona; la segunda, que conocería los secretos de los corazones. Estas no serían trucos, serían manifestaciones del Espíritu Santo ante miles de testigos, incluyendo periodistas, médicos y escépticos. Y cuando William Branham comenzó a ministrar bajo esta unción, algo inexplicable comenzó a suceder. Llevaba consigo una atmósfera, una presencia.
algo que no podía ser manufacturado ni imitado. Los periodistas, enviados para desacreditar lo que consideraban otro charlatán religioso, quedaban paralizados al entrar a las reuniones. Gordon Lindsay, quien más tarde se convertiría en su colaborador cercano, describió la primera vez que entró a una reunión de Branham. El momento en que crucé las puertas, sentí algo, una presencia tan poderosa que mis piernas temblaron. No era emoción humana. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera adelgazado. Los reporteros del periódico, The Ashland Daily Independent, escribieron en 1946, algo está sucediendo aquí que no podemos explicar. Hemos visto a personas con tumores documentados médicamente ser sanadas instantáneamente. Hemos visto a ciegos recibir la vista. Pero más impactante aún es la atmósfera. Es como si Dios mismo hubiera entrado en el edificio. Julius Stadscliffe, un periodista luterano de Noruega, documentó meticulosamente las reuniones de Branham y escribió: en mis 30 años como reportero, nunca he visto nada igual. Este hombre no predica con elocuencia, su gramática es pobre. Pero cuando ora el poder de Dios se manifiesta de maneras que desafían toda lógica médica y científica. Si esto está tocando tu corazón, si algo dentro de ti está despertando, escribe en los comentarios ahora. No dejes que este momento pase sin responder. Las escenas que los periodistas presenciaron eran extraordinarias. En una reunión en Jonesboro, Arkansas, en 1947, más de 25,000 personas se reunieron en un campo abierto. Los reporteros del Arkansas Democrat escribieron: antes de que el predicador dijera una palabra, la multitud comenzó a llorar. Era como si una ola invisible de convicción hubiera caído sobre todos. Hombres rudos, madereros y granjeros, caían de rodillas llorando como niños. No había música emotiva. No había manipulación. Era algo sobrenatural. Un periodista del Memphis Commercial Appeal relató: vi a un hombre que había sido sordo durante 18 años gritar de repente: «Puedo oír. Puedo oír». Los médicos que habían documentado su condición estaban presentes y quedaron atónitos. Pero lo más impactante no fue la sanidad en sí, fue la atmósfera de reverencia que llenó el lugar. Era como si todos supiéramos que estábamos en presencia de lo sagrado. En Portland, Oregon, en 1947, un periodista del The Oregonian escribió: William Branham es el hombre más peculiar que he conocido. No busca publicidad. No pide dinero. De hecho, parece incómodo con las multitudes. Pero cuando entra en la plataforma algo cambia en el ambiente. He visto cosas esta noche que nunca creí posibles, y soy escéptico por naturaleza y profesión. Los testimonios se multiplicaban. En una reunión en Los Ángeles, una mujer trajo a su hijo que había nacido ciego. Los periodistas documentaron el caso, certificados médicos confirmaban la ceguera congénita. Cuando Branham oró por el niño, este gritó: «Mamá, puedo verte». Los flashes de las cámaras capturaron el momento. Los médicos que examinaron al niño después quedaron sin palabras. El Los Angeles Times tituló: «Lo inexplicable sucede en reunión religiosa». Pero más allá de las sanidades físicas, que eran abundantes y documentadas, lo que más impactaba a los reporteros era el discernimiento sobrenatural. Branham, bajo la unción del Espíritu, señalaba a personas en la audiencia que nunca había visto y les decía detalles íntimos de sus vidas. Nombres, direcciones, enfermedades secretas, pecados ocultos. No era mentalismo. No había investigación previa. Los periodistas verificaban los hechos después y descubrían que todo era exacto. Un reportero del Chicago Tribune escribió: «He investigado a muchos supuestos sanadores por fe y todos resultaron ser fraudes. Pero con Branham es diferente. He verificado docenas de casos. No encuentro explicación lógica. O este hombre es el fraude más sofisticado de la historia, o realmente tiene un don sobrenatural». Y después de meses de investigación, me inclino hacia lo segundo. En Sudáfrica, en 1951, los periódicos seculares cubrieron las reuniones masivas. El Durban Daily News reportó: más de 100,000 personas se reunieron en un estadio para escuchar al evangelista estadounidense. Lo que presenciamos fue extraordinario. Personas con documentación médica de enfermedades terminales fueron sanadas. Pero más impresionante fue la atmósfera de reverencia. Nunca hemos visto tal silencio en una multitud tan grande.
Era como si todos temieran interrumpir algo sagrado. El Johannesburg Star escribió, el señor Branham no es un showman. Es callado, casi tímido. Pero cuando ora algo sucede. Hemos entrevistado a docenas de personas sanadas. Los médicos han verificado los casos. No podemos explicarlo, pero tampoco podemos negarlo. Un periodista de The South African Press escribió, en mis 20 años cubriendo eventos religiosos, nunca he visto nada como esto. La humildad de este hombre es genuina. Rehúsa tomar crédito. Constantemente señala a Jesucristo, y las manifestaciones de poder que ocurren no pueden ser explicadas por psicología de masas. ¿Qué era lo que hacía que hombres endurecidos por años de reportar guerra, crimen y política cayeran de rodillas? ¿Qué explicaba que periodistas ateos salieran de las reuniones temblando, incapaces de dormir, convencidos de que habían tocado algo del otro mundo? El secreto no estaba en la plataforma, estaba en el lugar secreto. Los reporteros que seguían a Branham de cerca descubrieron algo. Este hombre pasaba noches enteras en oración. A menudo se le encontraba en bosques, en montañas, llorando delante de Dios. Gordon Lindsay escribió, he acompañado a William en viajes misioneros. Mientras otros dormían, él oraba. He entrado a su habitación de hotel a las 3 de la mañana y lo he encontrado postrado en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas, intercediendo. No era un show, era su vida. Ern Baxter, uno de sus colaboradores, declaró, la razón por la que Dios usaba a William de manera tan poderosa era su quebrantamiento. Nunca conocí a un hombre más humilde. Se escondía de las multitudes. Detestaba la fama. Lo que amaba era la presencia de Dios. Los ayunos prolongados eran su norma. Había ocasiones en que pasaba semanas comiendo solo lo mínimo, buscando el rostro de Dios. Su familia testificaba que cuando llegaba de sus tiempos de oración en el bosque, su rostro brillaba, literalmente. Su esposa contó, a veces cuando regresaba de orar, la gloria de Dios estaba tan fuerte sobre él que yo temblaba. Era como si hubiera estado en el monte de la transfiguración. Este no era un hombre que jugaba con lo sagrado. No era un showman religioso. Era un hombre marcado, consumido, destrozado por el encuentro con el Dios vivo. Y esa autenticidad era lo que los periodistas percibían. No podían negar que había algo diferente, algo real, algo que no podía ser fabricado ni comprado. Un reportero del Vancouver Sun escribió después de una reunión, he cubierto eventos religiosos durante años. Todos siguen un patrón, música emotiva, retórica persuasiva, ofertas financieras. Pero Branham es diferente. Entra en silencio. Apenas habla. Y cuando ora es como si el cielo se abriera. No puedo explicarlo. Solo puedo testificarlo. Pero con el poder vino la oposición. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Los líderes religiosos establecidos se sintieron amenazados. Las denominaciones que habían rechazado lo sobrenatural comenzaron a atacar. Se publicaron artículos difamatorios. Se levantaron acusaciones sin fundamento. Un periodista cristiano escribió, lo que más me sorprende no son las sanidades, que son innegables, sino la resistencia de la iglesia institucional. Los fariseos modernos no pueden tolerar que Dios se mueva fuera de sus estructuras controladas. Branham enfrentó críticas feroces. Lo llamaron falso profeta. Cuestionaron su teología. Lo acusaron de buscar fama y dinero. A pesar de que vivía en una casa modesta y rechazaba constantemente ofrendas personales. Un reportero que investigó sus finanzas escribió, he examinado los registros. Este hombre podría ser millonario. Las ofrendas en sus reuniones son enormes. Pero todo va a misiones y ayudar a los pobres. Él vive con un salario mínimo. Si es un fraude, es el más tonto de todos. Si deseas ese fuego, esa autenticidad, esa presencia que no se puede fabricar, escribe yo quiero, y ora con sinceridad ahora mismo. No sigas leyendo sin responder a lo que Dios está haciendo en tu corazón. La oposición religiosa le dolía más que cualquier ataque secular. En una ocasión, un reportero le preguntó cómo manejaba las críticas de otros pastores. Branham, con lágrimas en los ojos, respondió, no estoy aquí para pelear con mis hermanos. Estoy aquí para servir a Jesucristo. Si ellos no quieren este ministerio, está bien. Pero no puedo detener lo que Dios ha comenzado. Prefiero ser fiel a mi llamado que popular entre los hombres.
Esas palabras fueron publicadas en varios periódicos y tocaron corazones. Aquí había un hombre que no buscaba construir un imperio, no buscaba validación humana, buscaba agradar a aquel que lo había llamado. Y esa pureza de motivo era evidente para quienes tenían ojos para ver. Las frases que Branham pronunciaba en sus reuniones quedaban grabadas en las mentes de los reporteros. En una ocasión dijo: "No soy sanador, soy solo un hombre, pero conozco a aquel que sana. Y si puedes creer, todo es posible". Un periodista escribió: "Esas palabras dichas con tanta humildad y convicción, me quebraron. Lloré por primera vez en años. No era manipulación, era verdad penetrante". En otra reunión declaró: "La iglesia ha perdido su poder porque ha perdido su altar. Queremos el Pentecostés sin el aposento alto. Queremos el poder sin el precio. Pero Dios no ha cambiado. Si volvemos al quebrantamiento, volverá el poder". Esas palabras fueron citadas en periódicos de todo el mundo. Pastores las recortaban y las pegaban en sus oficinas. Intercesores las memorizaban. En medio de una época de religiosidad vacía, aquí había un hombre que llamaba a la iglesia de vuelta al fundamento. Un periodista del London Times, que cubrió las reuniones en Inglaterra, escribió: "El señor Branham es un enigma. En una época de sofisticación religiosa, él es primitivo, en el mejor sentido. Cree en la Biblia literalmente. Cree en milagros reales. Y lo más desconcertante, los milagros realmente ocurren. He visto con mis propios ojos lo que antes habría considerado imposible. Me ha obligado a reconsiderar todo lo que pensaba sobre la fe". Otro reportero británico escribió: "No sé qué pensar de este hombre. Pero sé esto, después de asistir a sus reuniones, mi cinismo profesional se ha desmoronado. Hay algo aquí que trasciende la razón, algo que apela a una parte del alma humana que el materialismo moderno ha intentado matar". Los testimonios de conversiones radicales eran tan impactantes como las sanidades físicas. Un reportero del San Francisco Chronicle documentó el caso de un mafioso notorio que asistió a una reunión para burlarse. El hombre, conocido por su violencia, entró con desprecio. Pero cuando Branham, bajo el discernimiento del Espíritu, señaló en su dirección y reveló detalles de sus crímenes que nadie podía saber, el hombre cayó de rodillas llorando como un niño, clamando por misericordia. El reportero escribió: "Vi a un hombre transformado en segundos. El endurecimiento desapareció, el orgullo se quebró, y días después, entrevisté a este mismo hombre. Había dejado el crimen. Había entregado su vida a Cristo. Su rostro había cambiado. No era el mismo hombre". Casos como este se multiplicaban por miles. Ahora déjame hablarte desde el corazón, hermano, hermana que estás leyendo esto. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. El mismo espíritu que se movía en aquellas reuniones está tocando tu corazón ahora mismo. Y quiero pedirte algo. Si esta historia está encendiendo algo en ti, si estás sintiendo hambre por lo genuino, por lo real, por un cristianismo que no sea solo religión sino encuentro poderoso con el Dios vivo, entonces no te vayas sin tomar una decisión. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. ¿Por qué? Porque necesitas alimentar ese fuego que Dios está encendiendo. Necesitas más historias como esta que desafíen tu tibieza, que confronten tu conformismo, que te recuerden que Dios no ha cambiado, y que lo que hizo ayer puede hacerlo hoy. Cada semana compartimos testimonios, historias de avivamiento, enseñanzas que edifican tu fe. Pero si no activas las notificaciones, te lo perderás. Y no puedes darte el lujo de perderte lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que hazlo ahora, no mañana. Ahora, porque este momento es un punto de decisión. ¿Vas a seguir siendo espectador, o vas a convertirte en alguien que busca desesperadamente más de Dios? El botón está ahí, presiónalo. Es un paso pequeño pero significativo, porque necesitas rodearte de contenido que fortalezca tu espíritu, no que lo adormezca. Hazlo ahora. Te espero del otro lado. Las reuniones de Branham no eran eventos ordinarios. Los periodistas describían un orden sobrenatural. En una reunión en Tacoma, Washington, un reportero escribió: "La disciplina en estas reuniones es asombrosa. No hay desorden, no hay emocionalismo descontrolado. Hay una reverencia profunda. Y cuando el señor Branham llama a las personas a la fila de oración, ocurre algo inexplicable, uno por uno, mientras él ora tomando sus manos,
caen bajo el poder de Dios. No es empujados, no es sugestión. He visto a personas inconscientes durante horas. Médicos han verificado que no es desmayo natural. Es algo más. Un doctor que asistió a múltiples reuniones escribió un artículo para una revista médica. Como científico no puedo explicar lo que he presenciado. He visto tumores desaparecer en minutos. He visto huesos deformados enderezarse, y lo más desconcertante, he visto que cuando este hombre ora, las personas experimentan un estado alterado de conciencia que no corresponde a ninguna categoría médica conocida. No es hipnosis, no es histeria. Es algo que la ciencia no puede categorizar. Los escépticos que llegaban con la intención de desacreditar, salían transformados. Un periodista ateo de Chicago asistió con cámaras ocultas y grabadoras, determinado a exponer el fraude. Pasó semanas investigando. Entrevistó a docenas de personas supuestamente sanadas. Verificó historiales médicos. Y finalmente escribió: vine a destruir a este hombre. Me voy destruido yo mismo, destruido en mi arrogancia, en mi escepticismo. He visto lo que no debería ser posible. He verificado lo que la ciencia dice que no puede ocurrir. Y me veo obligado a concluir que o este hombre tiene acceso a algo sobrenatural, o toda mi comprensión del universo está fundamentalmente equivocada. Después de semanas de investigación exhaustiva, me inclino hacia la primera opción. En India, en 1954 los periódicos seculares cubrieron las reuniones masivas. El Times of India reportó: 500,000 de personas se reunieron en Bombay para escuchar al evangelista estadounidense. La policía estimó que fue la reunión religiosa más grande en la historia de la ciudad. Pero lo más notable no fue el tamaño de la multitud, fue la atmósfera. Testigos describieron una presencia palpable. Hindúes y musulmanes que asistieron reportaron sentir algo sagrado que no podían describir. Miles se convirtieron al cristianismo. Pero lo que más impactó a los observadores fue que el señor Branham no atacó sus religiones, simplemente presentó a Jesucristo con tal poder y demostración del Espíritu que las personas fueron convencidas sin argumentos teológicos. Un periodista hindú escribió: no soy cristiano, pero asistí a esta reunión y vi cosas que desafían mi cosmovisión. Vi a personas sanadas de manera que no puedo explicar. Y sentí algo, una presencia que me ha perseguido desde entonces. Y ahora, en este momento, mientras terminas de leer estas palabras, el mismo espíritu que se movía en aquellas reuniones está tocando tu corazón. Lo sientes, ¿verdad? Ese ardor, esa sed, ese anhelo de algo más profundo, más real, más poderoso que lo que has conocido. No lo ignores, no lo racionalices. Responde, porque lo que Dios hizo con él, puede hacer contigo. Pero la decisión comienza en tu altar, en tu cuarto, en tu secreto, donde nadie te ve excepto Dios. Ahí es donde se forjan los vasos que cambian generaciones. Ahí es donde se encienden los fuegos que transforman naciones. Ahí es donde comienza el avivamiento. Los periodistas hicieron su parte. Documentaron, testificaron, verificaron. Ahora te toca a ti. ¿Qué harás con lo que has leído? ¿Será solo una historia inspiradora que olvidarás mañana? ¿O este será el catalizador que cambie el curso de tu vida? La elección es tuya, pero elige sabiamente. Porque un día estarás ante Dios, y Él te preguntará: te mostré lo que era posible. Te di hambre. Te llamé. ¿Por qué no respondiste? No tengas que dar esa respuesta. Responde hoy. Responde ahora. Levántate del lugar donde estás. Ve a tu altar. Y no te levantes hasta que el cielo se abra sobre tu vida como se abrió sobre aquellas reuniones que los periodistas documentaron con asombro. Porque el mismo Dios que se movió entonces está esperando moverse ahora. Está esperando por ti.